está en eso, salvo que alguien me pida que no. Yo no Pero en tengo principio ningún los problema. grabamos siempre. Yo no tengo problema. Norma, ¿me pones a mí coadministradora así comparto la pantalla? Dale. El martes en la clase de Gabriela había más de 80 y yo la había designado coadministradora a Florencia, que es de nuestra comisión, y a mí se me cortó la luz. Bueno, por suerte la pusiste como coadministradora. Vos sabés que no pasó nada, habiéndola abierto yo y estando con mi Zoom del campus y todo, quedaron ellos perfectamente, no hubo ningún problema. No, en realidad cuando se corta la luz, porque me ha pasado con también en alguna clase de posgrado, me ha pasado e inmediatamente toma otro como host. Pero claro, a veces si no hay uno designado. Claro, exactamente, queda alguien, pero claro, a veces queda por ahí un alumno, alguien, entonces a su vez te lo tiene que dar. A mí me pasó que quedó en un alumno que nos reíamos, porque cuando me volvió lo tenía un alumno. Así que, pero sí o sí, no se corta, está buenísimo eso. No se corta la transmisión, digamos, por más que está muy bueno. Bueno. Bueno, si quieren. Si quieren, ¿empezamos? Yo no tengo problema. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este es el cuarto encuentro de las jornadas de actualización tituladas Reflexiones sobre temas fiscales de actualidad, organizadas por la Cátedra de Derecho Tributario, el Centro de Estudios de Derecho Tributario y la carrera de especialización en Derecho Tributario, todas de la Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional de Rosario. Por supuesto que son nuestros agradecimientos para nuestra alma mater, nuestra Facultad de Derecho de la UNR, el Centro de Estudios de Derecho Tributario y la carrera de especialización. En la persona de la directora Gabriela Tosini, de Margarita Zabalza y de la coordinadora Norma Alessio. Vamos a escuchar seguidamente las exposiciones de la doctora Karin Nebel y la doctora María Gabriela Anoni, quienes van a referir los proyectos, referir y comentar también los proyectos de reforma al régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, denominado usualmente monotributo, y por el otro lado la doctora Anoni hablará sobre las modificaciones que se están tratando en este momento en la Cámara de Diputados, en la comisión concretamente. Bien, comienza la doctora Karin Nebel, que bueno, es abogada, egresada de nuestra casa de estudios, profesora universitaria, egresada de la UCEL, y cursó la especialización en Derecho Tributario en UCA, el ciclo introductorio de la especialidad, y también es una doctorando de nuestra UNR. O sea, resumiendo, es una profesora de grado y posgrado con asiento por sobre todo en nuestra facultad, pero también en otras universidades. Ejerce la profesión en materia tributaria y, bueno, ha tenido diversas actuaciones en organismos públicos y privados. Listo. Aguardamos tu exposición, Karin. Gracias, Santiago. Gracias, por supuesto, a Gabriela y a Margarita, que aunque no estén, son nuestros motores permanentes para generar estos espacios. A Norma por la coordinación y un placer estar con Santiago y con Gabriela, con los que me di cuenta que estamos hace más de 20 años. Sí. Lo pero cual estamos igual, no tengas problema, estamos bárbaros. No es poco. Bueno, cuando empezamos a hablar con Margarita, cuando Margarita me propone este encuentro, las modificaciones que estaban en ese momento presentadas por el Poder Ejecutivo eran la de ganancias, con algunos cambios que, bueno, después va a comentar Gabriela, y la modificación del régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Ay, siempre me pasa esto cuando... Ahí está. Hoy, si nosotros lo miramos hoy, el régimen simplificado sigue partiendo de la ley 24.977. Inclusive este proyecto de modificación lo refiere. Obvio que la refiere con sus sucesivas modificaciones. Gran modificación por la 27.430 y
digamos, reglamentada por el decreto 601 que modifica el 1 del 2010, con bastantes cambios, digamos, con la 4309 del 2018, y con toda esta serie de resoluciones generales dictadas entre 2020 y 2021 para ordenar el tema durante la pandemia. Las principales características de este régimen, que todos sabemos, es que es optativo, que sustituye IVA y ganancias, que tiene el componente previsional y de la obra social, que ahora, no cuando nació, pero es únicamente para personas humanas, con actividades restringidas, categorizado por parámetros y con topes por parámetros. Encontré esta información de Infobae del 2019, pero dice que en 2019 ya había un total de 3,2 millones de monotributistas, y que de esos monotributistas ya, uy, siempre me pasa esto, me voy para adelante, 365.000 son sociales, y 2,3 son adherentes puros al sistema. O sea que hay una gran cantidad de monotributistas que se fue incrementando. ¿Qué pasó en 2020 con el régimen y con la normativa post-COVID? Hubo sucesivas suspensiones del procedimiento de exclusión de pleno derecho, de los artículos 53 a 55 de la 4309. También hubo sucesivas suspensiones de todo otro proceso sistémico vinculado, tanto al encuadre como a la categorización. Y lo que empezó no computándose para la baja automática, marzo, abril y mayo, se fue prorrogando, y ahora tenemos suspendido, inclusive para el cómputo de la baja automática, enero, febrero y marzo del 2001. Lo otro que pasó fue que se suspendió el índice de la movilidad previsional, que es el parámetro de actualización para la tabla. Entonces se nos plantean dos cuestiones. ¿Qué pasa con todas las exclusiones? ¿Qué pasa con ese universo de contribuyentes que objetivamente quedaron o hubieran quedado excluidos, pero no se tramitaron las suspensiones? ¿Y qué pasa con la tabla? ¿Cómo se va a actualizar esa tabla? Ay, ay, ay. Lo que en principio está pasando en el 2021 es que la recategorización se efectuó. Está obligatoria la recategorización, que venció finalmente el 31 de enero del 2021. También, en realidad el 30 de diciembre del 2020, ahí está mal, había ingresado ya el mensaje con el régimen de sostenimiento de inclusión fiscal para pequeños contribuyentes. Este mensaje se trabajó en distintas reuniones de las comisiones o reuniones conjuntas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que asistió Marco del Pont, que asistió Julián Ruiz. No tiene dictamen, por lo que estábamos viendo todavía, y no tiene, por supuesto, tratamiento legislativo. ¿Cuál es la estructura de esta ley? El régimen de sostenimiento de inclusión fiscal para pequeños contribuyentes, los beneficios a contribuyentes cumplidores, un procedimiento transitorio para acceder al régimen general, un procedimiento permanente para la transición al régimen general y una oferta de régimen voluntario de promoción tributaria del régimen general. Vamos al tema de la actualización. ¿Qué va a pasar con la actualización? El índice de actualización no se modificó. Es el de la movilidad previsional, suspendido en 2020, pero que va a continuar en 2021 con los cambios que se produjeron en la ley, pero no específicamente para el monotributo, sino por la aplicación normativa de la ley de reactivación. Considerando esto, el proyecto dice que va a utilizar transitoriamente, es decir, desde el 1 de enero de 2021, la variación del haber mínimo. Esa variación del haber mínimo se calcula en un 35,3, con lo cual todos los componentes se actualizarían por el 35,3. La actualización se realiza por la jubilación mínima, no por la movilidad, y reitero que es retroactiva al 1 de enero del 2021. ¿Cómo quedaría? La categoría más baja
quedaría en 282.000 pesos, la más alta para servicios en 2.350.000 aproximadamente, y la más alta para venta en 3,5 millones y puchitos. Fíjense que a pesar de haber un incremento del 35,3%, no estamos hablando de una variación que refleje valores reales. Si bien se actualiza en forma nominal, la inflación genera tantas distorsiones que nadie puede afirmar que esta capacidad contributiva está siendo actualizada o que el monotributista realmente va a ver reflejado el impacto que tiene la inflación en el aumento del tope del monotributo. Por eso lo que se sugiere es que los parámetros sean fijos y sean coherentes, dada nuestra situación, atados a la inflación, por ejemplo, con la variación del IPC. Lo que debería generarse es evitar distorsiones y no que el monotributista se vea perjudicado por esta falta de realidad de la actualización del índice. Esta presentación es la que dio Marco del Ponte en la Cámara de Diputados, que me la pasó un asesor del diputado del Cerro, con el cual yo a veces también colaboro. ¿Qué trae el proyecto de ley? El proyecto de ley trae una primera pauta bastante dura, o lo que dice AFIP respecto al proyecto de ley. El régimen general es la norma, nosotros eso ya lo sabemos, pero nosotros ahora sabemos que el fisco quiere que sea así. Y ir achicando el régimen del monotributo. Pero a su vez pretende crear una contención fiscal para los monotributistas que pasaron la pandemia para que puedan permanecer y también morigerar o hacer menos gravoso el paso de todos los que quedaron en situación de exclusión. También otorgar beneficios a contribuyentes cumplidores. Vamos a ver que en 2020 va a haber beneficios a cumplidores y se va a dar todo el régimen de sostenimiento para las situaciones del 2020. Durante el 2021 vamos a tener la promoción tributaria al régimen general, el régimen de transición de acceso al régimen general, y recién en el 2022 va a empezar a operar el régimen permanente de acceso al régimen general. ¿Cuál es el parámetro que el fisco tiene en cuenta, o el proyecto tiene en cuenta? Es el 25%. Entonces, si el contribuyente superó en hasta el 25% el máximo de los ingresos brutos para la categoría que le para el máximo de la categoría que le corresponda por actividad, va a tener la posibilidad de reingresar y de beneficiarse por haber cumplido. Si el contribuyente facturó o tuvo ingresos brutos mayores al 25% del tope máximo para ventas o para servicios, solamente va a tener el régimen de transición al régimen general. ¿Por qué dicen que fijaron este 25? Dicen que fijaron este 25 porque actualizando el 35,3 los 3 primeros meses del 2021 y sumando, igual el resto quedaría fuera. E inclusive hacen este ejercicio con una facturación que supera el 20% y quedaría incluida en el régimen, y con una facturación que supera el 40% y resultaría excluida del régimen, tanto en 2020 como en 2021, fijando de alguna manera ese tope. Vamos a los beneficios para los contribuyentes cumplidores. ¿Quiénes son los buenos cumplidores? Los buenos cumplidores son los que justamente decidieron excluirse o renunciar al régimen entre octubre y diciembre del 2020 porque excedían los parámetros para la categoría. Se pasaron al régimen general, pero ahora el fisco le dice, si vos te excediste en menos del 25% del tope, tenés dos opciones. Una, reingresar al régimen, y la otra, quedarte en el régimen general y beneficiarte, como se beneficiarán los que excedieron en más del 25% y no pueden volver, con una reducción de IVA del 50% en el primer año, segundo año el 30% y el tercer
año el 10%. Esto va a ser una opción por única vez y va a proceder durante los primeros 3 años contados excepcionalmente a partir del primer día siguiente a aquel en que se ejerza la opción. No pueden ejercerla, y además la opción la van a ejercer en el plazo que diga la reglamentación únicamente. Va a tener un plazo, no es que vos vas a poder ejercer esta opción en octubre, por ejemplo. La otra disposición para ordenar el tema son los monotributistas que se quedaron dentro del régimen, pero que excedieron en menos del 25% los ingresos previstos para la categoría máxima de eventos de servicios. A esos también se los deja permanecer en el régimen, pero a diferencia de los buenos cumplidores, van a tener que abonar la diferencia entre lo que ingresaron y lo que tendrían que ingresar para la máxima categoría, si no estaban en la máxima categoría. Si excedieron el 25%, debían estar en la máxima categoría, o sea, esto no se le va a aplicar a un contribuyente que estaba en la categoría B y excedió el 25% de la máxima, porque ese contribuyente tenía que estar bien categorizado. Y lo otro que va a tener que hacer el contribuyente es ingresar, acá dice el 20%, pero la ley no dice eso, el proyecto de ley dice el 0,1, o hay un error en el texto del proyecto o hay un error acá, sobre la diferencia de ingresos brutos obtenidos efectivamente por el contribuyente e ingresos brutos de la máxima categoría. Fíjense el ejemplo que dan. En este ejemplo, el ahorro del contribuyente que accede al beneficio es del 92%, con un máximo de ventas que supera no en el 20, sino en el 25% el tope para la categoría H. ¿Qué les va a pasar a los contribuyentes que no tuvieron estos beneficios? Que no son buenos cumplidores, ni fueron, por decir, no tan buenos cumplidores porque excedieron solamente el 25%. Esos contribuyentes que hayan, digamos, resultado en situación de exclusión al 30 de diciembre por ingresos superiores, igual van a tener beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? En cada periodo fiscal de IVA pueden descontar el 17,35 sobre el monto total de la facturación, hasta el 75% del crédito fiscal, del débito fiscal, y en ganancias también se les va a reconocer como gasto, en realidad, una deducción especial del 50% del límite superior de ingresos de la categoría máxima del monotributo. Esto es lo que la doctrina está llamando puente transitorio. Este puente transitorio es para los que superaron el 25% y se tienen que ir sí o sí al régimen general porque no tienen la opción de quedarse. ¿Cómo se van? Con estos dos beneficios. Fíjense que en el ejemplo que hace AFIP, el ahorro está entre un 54 y un 78 y promedia el 64%. O sea, ¿qué pasaría con este contribuyente si no existiera este proyecto? No, si no se sancionara el proyecto, tendría un paso al régimen general mucho más gravoso. El paso al régimen general es distinto para los que hayan resultado excluidos durante 2020 que los que hayan resultado excluidos durante el 2021. Pero en ambos casos van a ver que tiene un parámetro de la CEPIME y que el alta al régimen general tiene que darse desde la causal de exclusión, dentro del plazo que disponga la reglamentación, pero que el alta la van a tener que dar, obviamente, desde la 0 hora del día de la causal de exclusión. Y van a tener los beneficios que dijimos. ¿Cuál es el parámetro de CEPIME? ¿Quiénes van a poder entrar en este puente transitorio? Los que estén inscriptos y no superen el 50% de ventas de la CEPIME por actividad. Según el ejemplo que da AFIP, es mucho más alto el promedio de ventas de CEPIME, digamos, para ser consideradas pequeñas empresas, que el promedio del máximo de categoría que está estableciendo la ley y que se establecería inclusive con el 35.3 de la actualización.
Entonces, esa es la condición para que los contribuyentes puedan ingresar en el régimen o en el puente transitorio, y también esta condición se da para el puente permanente. Van a ver que es para los dos casos. ¿Qué les va a pasar a los monotributistas que resulten excluidos en el 2021, a pesar de que hoy no tenemos confirmada la tabla? En este caso los beneficios son distintos. Va a poder computar el crédito fiscal real más un adicional correspondiente a un 50% de la alícuota por los ingresos brutos según la categoría máxima. También hasta el 75% del débito. Y en ganancias, también hasta el 75% de las ganancias sumadas de las 4 categorías, va a poder computar una deducción adicional del 50% del límite de los ingresos brutos para la categoría máxima. Pero además, si comunican la exclusión o la renuncia hasta el último día del mes en que se produce la causal, van a tener la reducción de IVA de 50% en el primer año, segundo año al 30% y tercer año al 10%. Esto se va a producir a los hechos imponibles que se perfeccionan a partir del primer periodo fiscal siguiente a la exclusión. No se va a producir durante todo el periodo fiscal en el cual el contribuyente está, digamos, dentro del régimen. Fíjense que en este ejemplo el beneficio es de un 59%. Inclusive en este ejemplo sigue habiendo beneficio para el contribuyente que accede al puente transitorio. El puente permanente, como les dije antes, se va a aplicar recién para 2022. Va a ser para los monotributistas que resulten excluidos o consideren renunciar a partir del 1 de enero del 2022, con un crédito fiscal de IVA más el IVA facturado y discriminado en los 12 meses anteriores y una deducción adicional del monto neto de IVA facturado para ganancias también como gasto. Y las mismas condiciones que vimos antes de la reducción de IVA de primero, segundo y tercer año. ¿Cuáles son las ventajas en este caso? En el otro era 59, en este ellos calculan un 57. En este cálculo yo no sé a cuánto está sumada la alícuota, o sea, en cuánto está actualizado los parámetros, si está también calculado el 35.3, esto no lo sé. ¿Cuáles serían las ventajas de una transición al régimen general? En todos los casos que el fisco calcula, el contribuyente se vería beneficiado pagando por el régimen general y no manteniéndose dentro del monotributo. Entonces, dice que el contribuyente en el segundo año tendría un 75% menos de si se hubiera mantenido en el régimen del monotributo. Esto es lo que les mostré antes. Y la oferta, la promo esta, desde el 2021, si el contribuyente voluntariamente decide excluirse, tiene la promo de esta deducción adicional de los 12 meses anteriores con el total de adquisiciones y la reducción de IVA de pagar el 50%, 30 y 10. Lo que se va a necesitar y lo que la ley dispone a este efecto es que se cambie una cuestión en la facturación, porque la ley a ese efecto va a requerir modificar el artículo 39 de IVA para que cuando se aplican las operaciones entre exentos y inscriptos en el régimen simplificado, haya una discriminación del IVA para que justamente se permita este cómputo adicional de los 12 meses anteriores, porque si eso no se da, sería muy dificultoso para el contribuyente poder hacer el cambio que pretende. Así que, en general, el régimen parece razonable. El valor, yo ya les digo, no lo hice, estos ejemplos no los hice yo, sino que son los propios del fisco, pero aparecen en todos los casos beneficiosos. Y también es importante que haya una norma que ordene esta transición. Si no había una norma, esta transición hubiera sido un desastre.
igualmente esperemos que se sancione y que se reglamente. Así que tenemos un largo camino. Bueno, nada más por ahora y quedo abierta después para alguna pregunta o alguna consulta. Bueno, tenemos idea de seguir con la exposición de María Gabriela Noni y luego si hay preguntas van contestando según se trate de monotributo o de impuesto a las ganancias. La doctora Gabriela Noni es abogada y bueno, tiene muchísimos antecedentes académicos, es la titular de notariado en diversas facultades, es disertante en materia tributaria y penal tributaria, tanto en en nuestra facultad de Derecho como en otras facultades, y también colegios, los colegios de abogados, de escribanos, etc. Bueno, y ha ejercido siempre en su especialidad, que es la materia tributaria, los tributos en particular, y asesorando a particulares y además a empresas. Realmente cuando alguien me pregunta de impuestos a las ganancias, yo digo, la que sabe de este tema siempre es Gabriela, a ver si le puedo preguntar a ella de algún modo. La doctora Noni va y se ríe porque sabe que es verdad, termino con el cliente y digo, Gabriela, ¿qué pasa con esto realmente? Gabriela, va a hablar del proyecto de reforma impuesto a las ganancias que en este momento está en tratamiento en la comisión. Adelante. Muchas gracias, Santiago, muchísimas gracias. Bueno, reitero los agradecimientos que hizo Karin tanto a quienes organizan estas jornadas, como a Karin, a mi compañera de exposición hoy, a Santiago, a Norma por la coordinación y a todos los presentes, por supuesto. Bueno, como bien dijo Santiago, en realidad vamos a ver de lo que hablemos hoy, qué es lo que queda definitivamente en lo que resulte ser por lo menos por ahora, el texto definitivo de proyecto. Después viene el tratamiento en Congreso y después veremos cómo termina toda esta cuestión. En principio lo que quisiera destacar para que tengamos claro técnicamente es a dónde apunta esta reforma. Porque como dije al principio, se habla mucho de levantar el mínimo no imponible y en realidad técnicamente a donde apunta este proyecto o la versión de proyecto que hemos conocido hasta el momento es a tocar lo que se denomina deducción especial. Entonces, ¿dónde está esta deducción especial en la Ley de Impuesto a las Ganancias? Estamos hablando del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, según texto ordenado por el decreto 824 del 2019. Bien, este artículo 30 lo que trata es la ganancia no imponible y las cargas de familia. Bien, son deducciones personales. Entonces, tiene 3 incisos. El artículo 30, inciso A, trae justamente la ganancia no imponible. El inciso B trae las cargas de familia, cónyuge, hijos, hijastros. Y el inciso C trae la deducción especial. Bien, por eso digo no confundir, porque en realidad la ganancia no imponible está en el inciso A y el proyecto de reforma que conocemos no apunta a modificar el inciso A. Bien. El C es la deducción especial, y lo que es hoy todavía la letra de la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé dentro de ese inciso C 2 apartados, el primero de los cuales trae una deducción especial que es un monto equivalente a una vez más el monto del inciso A, es decir, una vez más la ganancia no imponible. Bien. ¿A quiénes aplica esta deducción especial? Aplica a los que generan renta del artículo 53, es decir, los que tienen algún tipo de actividad empresarial y se dedican personalmente a esa actividad, y también aplica a los que generan renta del artículo 82 de la Ley de Ganancias, es decir, renta de cuarta categoría, renta de trabajo personal. Cita artículo 82 en general, este primer apartado del inciso C del artículo 30. Y dice, salvo que encuadren en el siguiente apartado. ¿Bien? Ese mismo apartado 1 prevé que esa deducción especial va a poder ser de una vez y media más
la ganancia no imponible del inciso A cuando se trate de nuevos profesionales o nuevos emprendedores que, digamos, las últimas noticias que uno va leyendo se publicita como un logro que se mantenga, con lo cual es lo que decíamos al principio con Santiago, ¿no? En realidad los autónomos vienen rezagados con toda esta reforma, no se los considera y encima se publicita como un logro, les mantenemos el 1,5 a los nuevos profesionales. Bueno, sí, lo contrario sería sacárselo directamente, ¿no? Sería ir para atrás. Pero bueno, hasta ahí el artículo 30, inciso C, apartado 1, ¿bien? Esto, digamos, siempre y cuando digamos, la condición es que se cumpla con la parte previsional, ¿no? Que estén al día en la parte de aportes autónomos, ¿bien? Aportes previsionales. Bien. El apartado 2 del inciso C del artículo 30 es a donde apunta el proyecto de reforma que nosotros conocemos hasta el momento, ¿bien? ¿Y qué es lo que prevé este apartado 2? Este apartado 2, en la letra actual de la Ley de Impuesto a las Ganancias, prevé una deducción especial, ¿sí?, de 3,8 veces más la ganancia no imponible del inciso A del artículo 30. ¿Bien? 3,8 veces más. ¿A quiénes está destinado esta deducción especial? Está destinada a las personas humanas que generan renta del artículo 82, obviamente, pero A, B y C. ¿Bien? A, B y C del artículo 82. ¿Quiénes son los que generan renta del artículo 82, incisos A, B y C? Bueno, cargos públicos, tanto a nivel nacional como provincial, municipal, CABA, en la parte de la justicia, por lo que es la letra hasta el momento de la ley de ganancias, son solamente los nombramientos a partir del año 2017, ¿bien? En el Poder Judicial. El inciso B son los empleados en relación de dependencia, el inciso C son los jubilados, pensionados, ¿bien? Entonces, a todos ellos apunta esta deducción especial de 3,8 veces más la ganancia no imponible del inciso A del artículo 30. Y acá es donde se mete la reforma, ¿no? Y lo que dice la reforma es que para los del artículo 82, incisos A y B, o sea, cargos públicos y empleados en relación de dependencia, ¿sí?, la deducción especial va a aumentar en un monto que sea igual a la diferencia de la ganancia neta. Ustedes siempre recuerden que siempre que hablamos de deducciones personales, arrancamos de la ganancia bruta, le restamos todas las deducciones generales, especiales, llegamos a la ganancia neta, y a la ganancia neta le restamos las deducciones personales para llegar a la ganancia neta imponible. Entonces, lo que dice es, esta deducción especial va a aumentar en un monto igual a la resta de la ganancia neta menos la deducción de los incisos A y B del artículo 30. Siempre y cuando estemos hablando de remuneraciones, no lo dice el texto del proyecto, pero así se interpreta, remuneración bruta de 150.000 pesos. De manera que si va a aumentar hasta ese límite, me va a quedar una ganancia neta imponible igual a 0. ¿Bien? Me deduje la ganancia no imponible del inciso A, me deduje la carga de familia si tengo, y la deducción especial para remuneraciones brutas hasta 150.000 pesos va a ser igual a la diferencia de la ganancia neta menos la ganancia no imponible y la carga de familia. Así que me queda en 0 la ganancia neta imponible. ¿Bien? O sea, no es ganancia no imponible. O sea, para el resto del universo de los alcanzados por impuesto a las ganancias, todo sigue funcionando de la misma manera. ¿Bien? Excepto, dice también el proyecto, para aquellos que estén entre 150.000, ustedes figúrense que si estamos hablando de una remuneración bruta de 150.000, estamos hablando de una remuneración neta, sacando nada más que los aportes jubilatorios de 124.500, ¿sí? Entonces, lo que dice es,
remuneración bruta entre 150.000 y 173.000 pesos, se le delegan facultades al Poder Ejecutivo para que emita la reglamentación necesaria, la normativa, entre comillas, necesaria, a los efectos de que no se frustre el objetivo de esta reforma. O sea, un globo que hay que ver cómo, digamos, después se baja a decreto, a reglamentación por parte de la AFIP. No nos olvidemos que primero está la ley, después seguramente va a haber algún decreto necesariamente para esta franja entre 150.000 y 173.000, porque ya se lo delegó, si sale así la ley, se lo delegó al Poder Ejecutivo. Y después tenemos la reglamentación de la AFIP, que seguramente va a venir con alguna cuestión particular a este respecto en la Resolución General 4003, que es el régimen de retención de cuarta categoría. ¿Bien? También prevé el proyecto que no se va a tener en cuenta a los efectos de este cómputo el sueldo anual complementario. ¿Bien? No se va a tener en cuenta. En este sentido, sumando cuestiones que se agregaron en el devenir de las discusiones con sindicatos y demás por parte de quienes llevan adelante este proyecto, a este respecto, lo que se viene publicitando es que en realidad el sueldo anual complementario va a quedar directamente exento. Acá hay varias cuestiones que tenemos que ver definitivamente cuál es el proyecto y después cómo termina resultando el texto de la ley que resulte aprobada, porque en realidad hay como un segundo proyecto en el cual está previsto que se modifique el artículo 26, inciso I latina, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y en ese proyecto hay una serie de exenciones que pasan por el sueldo anual complementario, las horas extras, los adicionales por turno rotativo, los adicionales por productividad, los adicionales por desarraigo, los beneficios sociales. Tiene un alcance amplísimo ese texto de proyecto que estuvo circulando, ¿bien? Y a medida que van avanzando las noticias, lo que uno ve hasta el día de hoy es que en realidad parecería que va a quedar la exención del sueldo anual complementario, pero para las remuneraciones brutas hasta 150.000 pesos. ¿Bien? Parecería, pero vamos a ver cómo resulta, porque tenemos un texto de un proyecto que es absolutamente amplio y otro que restringe, alguna noticia que restringe la cuestión de la exención del sueldo anual complementario a las remuneraciones brutas hasta 150.000 pesos. Este proyecto también que prevé, si seguimos digamos en el marco del artículo 30 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Resulta que la Ley de Impuesto a las Ganancias prevé, en la letra actual, un cuarto párrafo que define que para el caso de la renta del artículo 82, inciso C, jubilaciones, pensiones, se va a poder tomar como deducción especial 6 veces el haber mínimo, 6 veces el haber mínimo, si este monto es superior a la sumatoria de las deducciones que se pueden hacer por el inciso A y el C del artículo 30. O sea, que 6 veces el haber mínimo sea superior a la suma de la ganancia no imponible y de la deducción especial de la que hablé hasta recién. ¿Bien? El tema de las 3,8 veces. 3,8 veces más que la ganancia no imponible del inciso A. Si no se aplica el inciso A y el inciso C, ¿no? Por supuesto. El proyecto de reforma lleva esas 6 veces a 8 veces. ¿Bien? Lleva esas 6 veces a 8 veces. Que para 2021, ¿qué quiere decir? Hoy por hoy, el haber mínimo está, creo que fue la disposición o la resolución 52 del 2021 del ANSES, que llevó el haber mínimo a 20.571 pesos o 20.751, se me dan vuelta los números,
pero más o menos tenemos que unas 8 veces son 165.000 pesos, ¿bien? Está esa reforma también que lleva de 6 a 8 y en los últimos días se ha barajado también, no en el texto original de proyecto que estuvo circulando, se ha barajado también el tema de suavizar las condiciones para esto, porque para que un jubilado tenga la posibilidad de aplicar una deducción especial de 6 veces el haber mínimo en la letra actual, ¿no?, de la ley, tiene que cumplir con la condición de no tener otros ingresos y no tributar en bienes personales, salvo que la tributación en bienes personales se deba a su casa habitación. ¿Bien? Lo que se está escuchando o lo que se estuvo publicando es que en realidad se va a permitir que aplique la posibilidad de estas, en el texto de la reforma, 8 veces en lugar de 6 veces, se le va a permitir siempre que esos ingresos que puede tener, porque en la actual letra no puede tener ningún otro ingreso, si tiene otros ingresos, y esos ingresos no superan, y acá viene la terrible confusión de todo lo que va saliendo publicado, ¿no? Lo que hemos visto publicado en más de un portal es siempre y cuando el ingreso que provenga de otra fuente no supere el monto mínimo no imponible. Y a renglón seguido, 2 párrafos más abajo, uno lee que no supere 150.000 pesos. Bueno, de nuevo, la ganancia no imponible es un concepto y el tema de los 150.000 es la remuneración bruta para la cual se prevé una deducción especial de manera de que no sufra impuesto a las ganancias. ¿Bien? Vamos a ver cómo sale esta cuestión. Aparentemente se, aliviaría el condicionamiento, pero no sabemos hasta qué, ¿no? Hasta qué punto. O sea, va a poder tener otros ingresos probablemente el jubilado, pero no sabemos hasta qué monto que le siga permitiendo aplicar esta deducción especial de 8 veces el haber mínimo. ¿Bien? Aparentemente el proyecto de reforma también mantiene el tema del beneficio de considerar en un 22% elevado todos los montos de deducciones para lo que son las provincias, digamos, de la región patagónica, ¿no? Esta remisión que hace la ley de impuesto a las ganancias a la ley 23.272, ¿bien? Beneficiando de la provincia de Buenos Aires, creo que es el partido de Patagones, y después está Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, ¿bien? Así que eso se sigue manteniendo. Este proyecto de reforma también contempla un aumento en lo que es la deducción por gastos de sepelio, ¿bien? La deducción por gastos de sepelio que prevé un aumento a 60.000 pesos en el texto del proyecto que estuvo circulando. Siempre ustedes tengan en cuenta en todo lo que vamos hablando y todos los montos de deducción que podamos estar hablando siempre son anuales, ¿no? Aquellos que practican el tema de liquidar digamos, la retención de cuarta categoría, saben perfectamente que hay una remuneración que es mensual, hay deducciones, pero si yo hablo de la ganancia no imponible de tal monto para 2021, es, digamos, prorrateándola en los 12 meses, ¿bien? Y después tengo que ir siguiendo un acumulado, tanto de la remuneración imponible como de las deducciones, que encuentran claramente el respaldo de todo lo que se puede ir tomando como deducción acumulada en la propia página FIP, de la página web de la FIP, en la parte de deducciones ganancias 2021. ¿Bien? Porque pueden parecer montos importantes, pero no lo son cuando uno los ve a la luz de un año entero. Este tema de gastos de sepelio está en el artículo 29 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por el decreto 824 del 2019, lo reitero porque a lo mejor muchos tenemos en la cabeza todavía el articulado que estuvo durante años y fue reordenado, digamos, por el decreto 824 en el 2019. También se prevé un cambio, dentro del mismo artículo 30 que vengo tratando, se prevé un cambio en la deducción por cargas de familia. Está previsto
que en el caso de la deducción por cónyuge, ¿sí? Es la deducción por cónyuge que está a cargo, que no perciba más de la ganancia no imponible en el año, ¿bien? Se aplica también al concubino. Está previsto que se aplique también la deducción al concubino. Y en el caso, en el artículo 30, inciso B, que es carga de familia, también tiene dos apartados. El apartado 1 es cónyuge, el apartado 2 es hijos, hijas, hijastros. Y, digamos, hasta los 18 años, ¿no? Los hijos y las hijas hasta 18 años, o cuando tengan una discapacidad para trabajar. Y en cuanto al inciso 2, está previsto que esa deducción por hija, hijo, se duplique cuando se trata de un hogar monoparental. O sea, no es que de los dos integrantes de la pareja trabaje uno solo, no, que sea un hogar monoparental, ¿bien? A cargo de una sola persona. Entonces ahí se duplica la deducción por hijo e hija. Y también está previsto que tanto la deducción por cónyuge como la deducción por hijo se dupliquen cuando se trata de personas con discapacidad. Bien, eso también viene a aliviar la presión tributaria en el marco del artículo 3. Hay otras modificaciones también que apuntan a estar en el artículo, si mal no recuerdo, 85, inciso A de la Ley de Ganancias, son las deducciones generales. Está prevista también una modificación en cuanto a la deducción de intereses por créditos hipotecarios para la compra o construcción de vivienda, que hoy por hoy tiene un límite, tiene un monto, pero en la letra del texto no le pone un monto límite, ¿bien? No le pone un monto límite, pero dice primera vivienda. Término que no utiliza la ley actual, porque habla de vivienda, pero no de primera. Entonces vamos a ver cómo sale el texto definitivo para ver esta deducción que está en el artículo 85 dentro de lo que son las deducciones generales. ¿Qué más les comento? Está también en discusión el tema de que la actualización de estos montos de deducción están bajo lo que es el RIPTE, ¿bien? La remuneración imponible promedio de trabajadores estables, ¿bien? Y el RIPTE siempre va atrás de la inflación. Entonces lo que también se está tratando, y hay alguna letra de proyecto que también estuvo circulando, lo que también se está tratando es, y eso sería una modificación a incorporar en el artículo 93 de la Ley de Ganancias, es que tanto para el artículo 30, ganancia no imponible y carga de familia, para el artículo 85-86, deducciones generales, para el artículo 94, que es la escala aplicable a personas humanas, ¿no? Del 5 al 35%, el artículo 29, gastos de sepelio, para todo ese articulado hay un proyecto, una letra que estuvo circulando y que tiene previsto aplicar RIPTE o IPC, ¿sí? Índice de precio al consumidor, que va un poquitito más cerca de o debería por lo menos reflejar la inflación. Entonces, que se aplique el coeficiente de actualización que más beneficia al contribuyente. ¿Bien? Eso también está dando vuelta en un texto de proyecto y vamos a ver qué es lo que resulta, por lo menos por ahora, del dictamen de hoy, ¿bien? De las comisiones de presupuesto, Hacienda y legislación del trabajo, tratando este tema esta tarde. ¿Qué más les cuento? También les comento que en los textos que han estado circulando, en el mismo texto que estuvo circulando y que se prevé la modificación del artículo 26, inciso I latina, de la Ley de Ganancias, en cuanto a exenciones, trata el artículo 26, también traía una incorporación de un inciso Y, esto ya es una incorporación al artículo de exenciones, un inciso Y con exención respecto de las jubilaciones y pensiones. Y también por ahí ha estado dando vuelta el tema de la eliminación del inciso C del artículo 82, con lo cual ahí fue como mucho, ¿no? Porque uno dice, bueno, si me eliminás el inciso C del artículo 82, directamente las jubilaciones y pensiones no estarían grabadas, con lo cual, ¿para qué me lo agregás
en un inciso nuevo del artículo de exenciones, porque no hay exención posible si primero no hay gravabilidad. Así que pónganse de acuerdo porque me parece que fue demasiado. Bien, pero bueno, también, esto, digamos, en un total contrasentido con lo que también estuvo circulando en los últimos días, ya no como un proyecto en sí mismo, o por lo menos yo no vi el texto, sino como una intención de presentar un proyecto por el cual se pretendería gravar el ingreso del Poder Judicial, ¿sí? Pero no solamente para aquellos que hubieran obtenido designación a partir de 2017, sino sin límite, ¿bien? Y todo tipo de ingreso que perciban, y a su vez eso implicaría, también, ese planteo, también iba a cuento de modificar el artículo 82, inciso C, ¿sí? En el sentido de prever, el artículo 82, inciso C dice que están grabadas las jubilaciones y pensiones siempre y cuando hubieran estado sujetos al impuesto durante la vida activa. Digamos, la idea es esa. Y la intención de que tributan ganancias por la retribución que perciban los empleados, digamos, los empleados y jueces, los funcionarios del Poder Judicial, iría acompañado a que el artículo 82, inciso C, prevea que las jubilaciones están alcanzadas, aunque no hubieran estado grabadas los ingresos durante la vida activa, o como para alcanzar las jubilaciones de jueces que no hubieran tributado durante su vida activa, ¿no? Pero eso es algo que se escuchó en los últimos días como una, digamos, como una intención de plantear un proyecto, pero digamos, no tiene la solvencia, digamos, en el sentido de que esté puesto en letra, discutido, que se hayan reunido con referentes de los sectores en los que puede impactar la reforma, nada de esto, sino que ha sido un anuncio de los últimos días. ¿Qué más les cuento de esta reforma? Creo que no me quedó nada en el tintero, después yo escucho sus preguntas. El tema ahora, para darles el mapa completo de lo que son los proyectos, el tema ahora, unido a esta cuestión, es de dónde iban a surgir los recursos, o por lo menos uno razona que, y claro, lógicamente, si se va a perder determinado monto de recaudación por esta reforma, el Estado tiene que lograrlo de alguna parte, ¿no? Sea, digamos, todos sabemos que o pasa por la acción del gasto público, o la emisión monetaria, o el aumento de retenciones, el aumento de la incidencia fiscal. Y acá viene el otro proyecto que prevé un aumento de la alícuota de impuesto a las ganancias para empresas. Bien, hasta acá hablamos de personas humanas, ahora pasamos a las empresas. Bien. Y en realidad acá, permítanme hacer brevemente un poquito de historia muy reciente, porque es muy reciente. Los cambios tributarios nosotros los tenemos en forma permanente. Entonces, la historia muy reciente lo que nos dice es que la ley 27430, allá por diciembre del año 2017, cuando previó una serie de modificaciones, previó que la alícuota para sujetos empresa era del 25%, ¿bien? 25%. Y se establecía también una alícuota del 13% para el caso de distribución de dividendos, ¿bien? A cargo de quien fuera el beneficiario de los dividendos, pero a retener por parte de la empresa que distribuía los dividendos. Pero la propia ley 27430 trajo una disposición transitoria, ¿no? En realidad, el tema era que durante los 2 primeros periodos de ejercicios, los 2 primeros ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2018, la alícuota iba a ser del 30%, fue realmente del 30%, con una alícuota aplicable en el caso de distribución de dividendos del 7%.
Si ustedes hacen la cuenta que todos han ido haciendo estos días para decir, ahora con reforma llegamos al 40%, bueno, en realidad es el 39,55%, pero ¿cómo llegamos? Es fácil, en realidad, si tomo el 25% de incidencia de impuesto y también tomo el 7% de lo que me queda, ¿sí? Perdón, el 13% de lo que me queda, del 75%, de 0,75, van a ver que no llego a superar el 35%. Lo mismo pasa con la alícuota del 30%. Si hago un 30% más el 7% de 0,70, no alcanzo a superar el 35%. ¿Cuál es la idea de esta reforma? La idea era, a ver, bajamos la alícuota del impuesto, ¿sí?, que era del 35% hasta la reforma de la ley 27.430, siempre y cuando hay margen de rentabilidad, en lugar de distribuirla a tus socios, la reinvertís. Porque si llegas a distribuirla a tus socios, ya deja de ser el 30%, porque te aplico el 7% a los dividendos, ¿sí?, que lo sufren los socios, pero lo retiene la empresa, y ahí más o menos redondeas de nuevo el 35%. Y cuando sea el 25%, va a ser el 25%, siempre y cuando no distribuyas dividendos, porque si distribuís, te aplico el 13% y volvés a redondear el 35%. La idea era incentivar la reinversión en la actividad productiva. Así caminamos durante todo este tiempo, así caminamos hasta diciembre de 2019, donde sale la ley 27.541 y dice, prorrogamos por un ejercicio más el tema del 30%. ¿Por qué? Porque en realidad las empresas iniciaban ejercicios, no todas inician el 1 de enero, todos sabemos que pueden tener cierres diferentes al 31 de diciembre las empresas, entonces, por eso hablamos siempre de ejercicios iniciados a partir de, ¿no? Porque no tienen año calendario como las personas humanas, no necesariamente. Entonces, si no hubiera aparecido la ley 27.541 con esta reforma, en realidad los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020 hubieran ido con el 25% más 13% sobre dividendos. No, la ley 27.541 dijo, se prorroga por un año más, perfecto, o sea que seguimos un año más con el 30% de alícuota más el 7% en caso de distribución de dividendos. Si nada hubiera pasado, o si nada pasara, se supone que los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021 iban a estar grabados al 25% con 13% en caso de dividendos. Bien. Antes de todas estas reformas que estamos comentando, antes del tema del artículo 30 de la ley de ganancias y los 150.000, la deducción especial, antes de todo esto, ya estuvo circulando un proyecto de reforma donde se prorrogaba por un año más el 30%, otra vez. ¿Bien? Eso directamente creo que quedó, digamos, absolutamente tapado, sepultado por este actual proyecto de reforma, que lo que hace es prever una escala progresiva, que acá inclusive podemos encontrarnos tranquilamente con la opinión de quien diga, perdón, si son empresas, tiene que ser una escala, tiene que ser una alícuota proporcional, no puede ser una escala progresiva, porque la escala progresiva es aplicable a las personas humanas por el principio constitucional y nominado de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, una escala progresiva para una empresa ya, digamos, amerita análisis. Y lo que prevé esta reforma es que en realidad los que tengan ganancia neta acumulada anual, ganancia neta acumulada anual, hasta 1.300.000 pesos, van a tributar al 25%. Tributan al 25%. Los que tengan ganancia neta acumulada anual entre 1.300.000 pesos y 2.600.000 pesos anual, van a tener una alícuota, van a tener un monto fijo, ¿sí?, que es de, déjenme hacer la cuenta, es ni más ni menos que el 30% de 1.300.000 pesos, ¿bien? Van a tener un monto fijo del 30% de 1.300.000 pesos, van a tener un monto fijo del 25% de 1.300.000 pesos más el 30% de lo que supere 1.300.000 pesos. Y por último, los que superen 2.600.000 pesos
van a tener un monto fijo, que son unos, ahí me quedó grabado mentalmente, son unos 715.000 pesos, con lo cual el otro debe ser unos 325.000 pesos. Un monto fijo de 715.000 pesos, ¿qué es? Sumar. Esos 715.000 se conforman del 25% de 1.300.000, más 30% de otro 1.300.000, y en lo que supere 2.600.000 se aplicará la alícuota del 35%. ¿Bien? En eso consiste la escala progresiva. Además de todo esto, queda previsto en el artículo 97 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que la alícuota aplicable a distribución de dividendos es de un 7%. ¿Bien? Ya queda directamente. Para todos. Para todos. Cuando hay distribución de dividendos, hay un 7% de alícuota aplicable. Con lo cual, de ahí surge la conclusión que vemos en todos los portales del tema de las empresas van a tributar al 40%. ¿Por qué? Porque están haciendo el cálculo de los que superan ganancia neta acumulada imponible en el año, 2.600.000 pesos, que son un amplio porcentaje de las empresas, están calculando el monto fijo más el 35%, ni siquiera tienen en cuenta el monto fijo, el 35% más el 7% del 65%, ¿bien? Con lo cual llegan a un 39,55%. Las cámaras que nuclean empresas están planteando, para darles un parámetro aproximado, que para algún tipo de razonabilidad respecto a realmente incidir con la tributación sobre las empresas que tienen márgenes de ganancia neta realmente tan significativos como para que el Estado pueda recabar o reparar en esos contribuyentes para poder hacerse de los recursos, tendría que haber sido, para ser razonable, por lo menos 10 veces más. Por lo menos 10 veces más. ¿Bien? Realmente los límites de 1.300.000 pesos de ganancia neta imponible acumulada, de ganancia neta acumulada en el año, y 2.600.000 es bajísimo, a partir de esta modificación, que estaría vigente para el ejercicio en curso, a partir de esta modificación se modifican otros artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, se modifica, por ejemplo, el artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es el artículo que dice cuándo una jurisdicción es de baja o nula tributación. Una jurisdicción es de baja o nula tributación cuando su alícuota de ganancias o del impuesto análogo a ganancias no supere el 60%, y ahora dice del mínimo de la escala, que vendría a ser el 25%, que en realidad es lo mismo que lo que estaba antes, a efectos prácticos digo lo mismo, porque al fin y al cabo la alícuota del impuesto con la 27.430 era del 25%, alícuota única, nada más que tuvimos una disposición transitoria por 2 años, desde el 2018, que luego la ley 27.541 prorrogó por 1 año más. Y de esa manera hay artículos que refieren, por ejemplo, disposiciones transitorias, artículo 167 o 169 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que 167 creo que es, que justamente lo que prevé ahora es que en realidad hay 3 periodos fiscales a partir del 1 de enero de 2018 que van al 30% de alícuota para las empresas, con un 7% en el caso de distribución de dividendos, y punto. Y a partir de acá es 7% para todos los casos. ¿Qué más les cuento? Algo que me olvidé de comentarles, no es el tema del aumento de la alícuota para las empresas, sino que vuelvo al tema de la deducción especial, y su aumento para las remuneraciones brutas de no más de 150.000 pesos. El proyecto que vimos circulando tiene previsto que iba a empezar a regir a partir del mes siguiente a la publicación. Bueno, ya, digamos, es de público y notorio que se habría consensuado que sea aplicable desde el 1 de enero de este año, con lo cual eso va a, si bien todo lo que es renta de cuarta categoría por el principio de lo percibido, también es verdad que impuesto a las ganancias es un impuesto anual, con lo cual era, digamos, bastante conflictivo el tema de aplicarlo del mes siguiente para adelante, ¿no? Porque tendría que aplicar a todo el periodo fiscal sin perjuicio de que sea, digamos, por lo percibido.
renta de cuarta categoría. Así que también se prevé que aquellos que se encuentren beneficiados no solamente van a tener una no retención de impuestos a las ganancias, sino que van a tener la devolución de lo que le hubieran retenido por enero y febrero, ¿bien? De 2021. Creo que no me olvidé de nada de lo fundamental y cualquier cosa que me acuerde les voy comentando y si no quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Gabriela. Como siempre, excesiva. Es terrible lo que sabes. ¿Cuánto sabes? Preguntas, a ver, de ganancias, de monotributo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Van a querer preguntar cuando salga el texto definitivo, o sea, ahí vamos. Claro, eso seguro. A ver, crítica, como siempre, ¿por qué no me modifican el mínimo no imponible, por favor? El 30 en su inciso A y lo llevan a un valor normal para todo el mundo, en vez de hacer toda esta ingeniería. Bueno, lo damos por terminado. Creo que Silvia, entonces, no, hay algo para Silvia, comentar. Me estoy desocultando simplemente. Sí. No, le quería comentar algo a Gabriela, que se ha hecho tributarista. Trabajábamos juntas y realmente... Bueno, eso es lo que iba a comentar. Silvia ha sido una de mis mentoras, porque, digamos, es verdad, porque cuando yo era secretaria en Deloitte, secretaria del doctor Néstor Gamarra, que falleció la semana pasada, Silvia era ya, o señora 1, digamos, tenía un nivel muy alto y es como que, digamos, ahí, ¿viste esos maestros que te acordás porque te enseñan y te enseñan y te enseñan? Entonces, tuve una escuela rigurosa. Claro. Es que nos marcaban un ritmo también bueno. No, Gaby, yo lo que quería comentar, o sea, un poco en diálogo, ¿no? Simplemente es esto, que el tema para nosotros es una novedad que se plantee una proporcionalidad para las empresas, pero no lo es así. Tenemos el caso de Brasil, país vecino, que cuando hice la tesis doctoral justamente trabajé la parte tributaria en los países del Mercosur. Me acuerdo. Y tienen, venían ya de hace tiempo. Y lo otro que quería comentar, que seguramente compartirás, es que pareciera que la reforma es como un retroceso, porque siempre por el principio de capacidad contributiva, históricamente la doctrina ha acentuado que digamos, la persona física sobre la cual tiene que recaer un sistema tal que contemple a igual capacidad contributiva la misma carga fiscal. Sin embargo, esto estaría, digamos, como vulnerando ese principio, porque las sociedades siempre tenemos que verlas como un velo, que hay que correr para llegar al beneficiario final. Exacto, y justamente el concepto de beneficiario final es algo que no solamente aquí se está tratando de indagar en determinadas normas, sino que esta semana mismo en una reunión era de la Universidad de Varsovia. Yo no, no dejo de entretenerme con la cuestión tributaria. Lo sé. Con un inglés muy claro, desarrollaron justamente todo un debate de más de 2 horas sobre el problema que para nosotros recién va a empezar con esta cuestión de la exigencia a los asesores fiscales que tengan que informar sobre lo que han dado en llamar aquí planificación fiscal. Me parece que tampoco está bien conceptualizado. Y allá tienen una directiva en la Unión Europea y por tanto encuentran una serie de complicaciones a la hora de poder aplicar el principio. Y justamente uno de los conceptos es el del beneficiario final. Así que nada, era comentar un poquito estas cosas que vienen bien tener presente para proponer un sistema tributario mejor que el que tenemos. Sí, que en realidad es por lo que se viene pidiendo y se viene bregando y que lamentablemente no se da, que es una reforma integral, ¿no? Y siempre escuchamos lo mismo.
sabemos que necesitamos una reforma integral, pero es necesario esto ahora, con lo cual se pierde justamente el análisis del panorama completo y se analiza solamente la parcialidad con resultados que son solamente para la platea, ¿bien? Sí. O que tienen digamos, que tienen un alcance extremadamente limitado y digamos, el beneficio o el alivio que sientan determinadas personas humanas con este proyecto se puede llegar a diluir muy rápido en función de que no se tiene en cuenta el escenario integral y una reforma que, de nuevo, no voy a decir lo que digamos, escuchamos por todas partes, ¿no? Una reforma que incentive la inversión y la creación de puestos de trabajo. ¿Está? Entonces, lamentablemente lo escuché el otro día a César Living y creo que dio un muy buen concepto, ¿no? Yo quisiera un antibiótico y no una aspirina. O sea, yo no quiero que se me pase el dolor de cabeza y no quiero solucionar el problema de fondo. Bueno, con esta reforma no lo estamos solucionando. Pero, bueno, es lo que tenemos por el momento. Bueno, muchísimas gracias, encantada de este encuentro y bueno, me paso a otro Zoom. Así me imaginaba. Hasta la próxima. Me ibas a descansar. Chao, Silvia. Bien. No sé si está Norma por allí, que vendría a ser la coordinadora, pero salvo que haya alguna pregunta más, lo damos por terminado. Estoy aquí. Sí, yo sé, te lo hago siempre a propósito, Norma, vos lo sabés. Es la forma de llamar la Norma. No, nos vamos. ¿Qué? Bueno. Listo. Muy bien. ¿No hay más preguntas? Bueno. Saludos a todos. Gracias a todos. Excelente todos, excelentes. Gracias, Santiago, gracias, Gaby, gracias, Norma, gracias, chicos. Chao, nos vemos. Chao. Gracias a todos, hasta luego.